Hola, bienvenidos. Un placer compartir con ustedes un tiempo tan especial, aún a pesar de la tremenda tormenta que ha estado derramándose sobre nuestra ciudad, y gracias a Dios por permitirnos estar a salvo, para abrir no solo nuestros corazones, la Biblia, y de esa manera adentrarnos en uno de los últimos momentos que hablan del engaño, de cómo este perverso enemigo oculto había utilizado a un hombre con un alto grado de efectividad a lo largo de 7 años para traer un gobierno dictatorial, una economía como nunca antes se había vivido, haber despojado a las naciones de su soberanía e implementado dinámicas económicas para cambiar el resto de la historia. Así que llegamos prácticamente al último de los engaños. Y bienvenidos todos ustedes a través de las redes sociales, sean bienvenidos, sus comentarios, aportaciones serán bien recibidos, y en la medida en que podamos leerlos, estaremos también compartiéndolos, y si son preguntas, aquí tendremos expertos en la materia, Adrián, Jorge, para que les ayuden a compartir estas cosas, ¿no? Excelente. Así que vamos a iniciar, y no es costumbre, es una necesidad. Orar por sabiduría, orar por revelación. Recordemos que no es nuestra capacidad interpretativa. Como dice el apóstol Pedro, no es cuestión de una interpretación privada. Es la revelación de quien dictó, escribió y ha preservado esta palabra a lo largo de los siglos, el Espíritu Santo. Así que alguien, por favor, de ustedes, dirija la oración, y te pido que cierres tus ojos ahí con donde estás. Y de esa manera juntos estaremos orando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta noche por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Dios. Señor, revélanos lo que hay en tu palabra, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestro entendimiento. Sí, Señor. Usa, Señor, a nuestro pastor para que pueda enseñarnos a través Gracias, de Dios. Señor, lo que tú tienes en tus escrituras. Dios. Amén. Padre, gracias por estar aquí, Señor, con nosotros. Gracias por habernos traído a pesar de todo, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, antes de entrar en la lectura, habíamos estado compartiendo la semana pasada acerca de la recompensa a la fidelidad de aquellos que habían permanecido a través de enfrentar la dura condición de la tribulación. Quienes se enfrentaron ese momento, ellos sí entendieron perfectamente lo que dice Apocalipsis, el nombre de la bestia, cuál era el significado del 666. Ellos lo pudieron ver, palpar, constatar. Ellos fueron testigos, no solo que lo vieron, sino que experimentaron la ira perversa de este personaje hasta llevarlos al martirio. Fueron martirizados de tal manera que sus vidas no fueron a cambio de su salvación. Sus vidas fueron parte del proceso para alcanzar por la gracia de Dios su salvación. Eso es algo que tenemos que puntualizar. No compramos la salvación. Nadie es digno de una salvación. Pero es la gracia de Dios la que nos hace posible. Pero ellos tuvieron que atravesar ese valle para fin de poder contemplar y estar formando parte de aquellos que fueron privilegiados con la primera resurrección. Y que vamos a entrar a este punto una vez más, y algo que necesito una vez más colocar acerca de lo que va a acontecer, de los que se sentaron en los tronos, los que van a juzgar. Debemos ir retirando las incógnitas o despejándolas en su caso, y los ángeles no son a quienes el Señor les ha confiado esa condicionante, es a la iglesia. Eso es algo que debemos puntualizar, y checando el libro de Hebreos nos dice que son enviados para servicio a favor de aquellos que caminamos con el Señor. Y el apóstol Pablo en otra escritura, lo habíamos mencionado, dice, ¿no se dan cuenta que ustedes van a juzgar a los ángeles? Así que nosotros vamos a tener ese privilegio de estar ahí. Ahora, si no hay otro punto, vamos a entrar a Apocalipsis 20, versos 7 y 9, que es el último engaño. Permíteme leer estos versos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recuerda,
es la última condicionante para poder constatar lo que Dios desde el principio nos ha declarado. Y saldrá con un propósito, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bien, tenemos un gran evento que va a propiciar del por qué Dios permitió o permitirá en su tiempo y momento, después de haber mantenido cautivo o confinado al adversario por 1000 años. ¿Cuál sería la razón? Porque si ya lo tienes dentro, ¿para qué propiciar mayor daño, mayor mal? Desde nuestra perspectiva no lo contemplamos porque para nosotros debería ser un juicio inmediato, un juicio ya como el que esperamos aquí en el país, juicios inmediatos. Pero en el aspecto divino, Dios tiene muchas razones para hacernos ver y para revelarnos que el proceso por el cual se van a dar las cosas es para evidenciar, validar y confirmar una vez más 2 aspectos esenciales. Que hay naturalezas que son incorregibles, que si la gracia no los alcanza, aun cuando se les den miles de oportunidades, no van a lograr alcanzar lo que Dios tiene reservado. ¿Sí? Bien, el enemigo estaba, recuerda, no estaba destruido, estaba en la prisión. ¿Cuál otra? Mencioné ya las 2. De las naturalezas incorregibles. Y ahorita vamos a entrar. Y la otra, de que sin la gracia no pueden alcanzar el favor. La prisión para el enemigo no fue más que para preparar un perverso plan. Dios lo sustrajo de la actividad mundial. Recuerden, pero no limitó su capacidad de ir depurando todo ese conflicto que Él desarrolla a una perfección. Es decir, esos 1000 años sirvieron para confirmar algo que vamos a ver más adelante, pero depuró sus planes perversos para una vez más volver al arte del engaño, a colocar a las naciones frente al Todopoderoso y traerles una firme convicción de que ellos podrían ganar una batalla que por supuesto no era posible alcanzarla. Pero esta es la oportunidad en que Dios nos va a mostrar que esas naturalezas son incorregibles. Una vez estábamos en una reunión de pastores y a veces te llevas cada sorpresa, ¿no? Y uno de ellos decía, bueno, si el inicio y el conflicto del mal es el diablo, pues hay que orar para que se convierta el diablo y se acabe el mal. Y dices, ¿qué? ¿A cuál instituto fuiste? ¿En dónde te graduaste? Ok. Bueno, o sea, si dijeras, fuera un error que todos cometemos, pero este es imposible de hacerlo. Esto no solo es teológico, es objetivo, o sea, tiene todas las agravantes, ¿no? Así que si el enemigo es el causante del mal, pues hay que orar para que se convierta y se acabó el mal. Imposible. Entonces, esto es algo que Dios nos muestra en lo que nosotros necesitamos colocar bien. El primer punto, la liberación de este perverso enemigo solo va a confirmar desde lo que la Biblia al principio señala acerca de la personalidad, de la naturaleza, de los planes perversos del enemigo. Solo se estará confirmando una vez más que en el proceso de los cientos de años, el enemigo tiene siempre una perversa actitud para tratar de destruir todo lo establecido por Dios. Hay un odio infinito dentro de ese ser que es más grande su odio que su capacidad de acción, porque lo que mueve al enemigo es su odio, es su rechazo. La fuerza poderosa que hace trascender al enemigo es lo que tiene en contra de Dios, en contra de su pueblo y en contra de la iglesia. ¿Ok? Así que el milenio tiene una característica, recuerden, el milenio solo es una etapa.
Y esa etapa inició justo después de la tribulación. Hay otra postura que posmileniaristas y X, las que respetamos, pero este es el punto en el cual vamos en este orden. Ok, el milenio concluye cuando Dios decide una vez más colocar como iniciativa propia abrir esa prisión. No nos dice quién. Cuando fue colocado nos habla de un ángel, pero ahora no hay un medio. Puede ser una palabra declarada, simplemente puede dar la orden y las puertas se van a abrir. Dios tiene miles de maneras de hacerlo. Pero el punto es que cuando concluye ese tiempo, este personaje, ¿qué hará? ¿Cómo enfrentará esa condición? ¿De qué sirvieron esos 1000 años para estar inmovilizado? Y de esta manera, la gente que vivió el milenio prácticamente estaba teniendo un paraíso sobre la faz de la tierra. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero aquí lo que nos interesa, en el orden que vamos, de acuerdo al texto que tenemos aquí, que cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás sería suelto. Esta mente aguda, sin lugar a dudas, fue depurando sus planes perversos hasta irlos perfeccionando para saber cómo actuar. ¿Qué implementos realizaría para volver a atraer la atención de aquellos que habían estado viviendo prácticamente un paraíso? Estaban viviendo en un lugar donde no había enfermedad, en un lugar donde no había violencia, en un lugar donde no había maldad. Había un reino casi, podemos decirlo, perfecto sobre la faz de la tierra, aunque no lo podemos colocar porque los que nacieron ahí y no se convirtieron no eran perfectos. Pero finalmente era un reino como jamás la historia, ningún reino, ningún dictador, ningún presidente ha hecho de su país, de su nación, una extensión del cielo. Así que el enemigo, una vez más en su disfraz, ¿qué es lo que mejor sabe hacer? Engañar. Conociendo la naturaleza del ser humano y conociendo cómo funciona su corazón, el enemigo preparó una serie de eventos, de dinámicas, de acontecimientos para poder propiciar una vez más que su perverso plan era atacar y no solo tratar de derrocar a Dios, sino generar el mayor daño posible aún en las naciones que estaban sirviéndole. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí vamos bien? Hay dos razones básicas entonces por las que Dios ha permitido que el enemigo fuera suelto. Porque nosotros siempre, y la humanidad por lo general siempre cree que Dios es injusto, que Dios juzga a la ligera, que Dios, si no lo complaces, te castiga. No. Debemos entender que todo trato con Dios tiene que ver con su amor y su justicia. Y que Dios es un Dios justo, que le da a las personas de acuerdo a sus acciones. ¿Vamos de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Cuál es la primera razón entonces? Que la perversa naturaleza de este personaje se multiplica y va a depurar sus planes perversos. De esta manera podemos entender que hay naturalezas que son incorregibles. El enemigo no es susceptible de cambios. Él determinó, él eligió llevar esa naturaleza y la abrazó de tal manera que fue perfeccionando sus planes, sus métodos, sus alcances, su maldad, y empezó a trascender porque él tenía cierta capacidad de agudeza que todavía conserva. Tan es así que propiciará que cuando la bestia emerja, le va a dotar de un talento, de una habilidad como jamás ser humano ha poseído. Si creemos que Salomón fue sabio, Salomón no pudo llegar al nivel que este hombre va a tener. Porque Salomón, su sabiduría no fue perversa. El de este hombre va a ser perversa. Así que va a tratar de colocar, como vamos el día de hoy, con tantos hombres en la cumbre del poder, de la ciencia, de la tecnología y de las economías, que hoy estamos teniendo un grave conflicto. Porque quien está determinando el curso de la historia son estos personajes que nosotros ya conocemos ciertos nombres, pero quien está detrás de todo es este enemigo
escondido, pero con un alto grado de efectividad para promover su propia agenda y utilizar a quien esté de acuerdo con él. Recuerden, el enemigo a muchos de ellos no los va a forzar a hacer sus instrumentos. Ellos se apuntan porque tienen hambre de poder, tienen sed de venganza, quieren sobresalir, quieren tener aspectos de riqueza más allá de lo que se les ha permitido. ¿Sí? Así que el enemigo lo que estará haciendo es una vez más consolidar su posición, que los 1000 años no sirvieron para corregir una conducta. ¿Estamos de acuerdo? No corrigieron una conducta. Lo único que propiciaron esos 1000 años fue una vez más demostrar que la naturaleza perversa fue capaz de ir depurando sus estrategias, de ir mirando cómo era capaz de engañar una vez más a quienes habían vivido un cielo sobre la faz de la tierra. ¡Qué incongruencia! Porque cuando hablemos de este contexto nos vamos a dar cuenta que era como mirar diametralmente de lo alto a lo bajo, de lo perfecto a lo imperfecto, de lo incorrupto a lo corrupto. Es decir, ¿cómo iba a ser posible que este personaje cambiara el corazón, la misma mentalidad de las personas después de haber experimentado una sociedad donde no había conflicto alguno? No había enfermedad, fíjate bien, no había deterioro. ¿Cómo puedes pensar? Eso es lo que iba a hacer este enemigo. Como dicen, el diablo sabe tanto por viejo, pero su maldad, su perversidad, fue capaz de depurar sus propias estrategias y alcanzar un alto grado, no voy a decir perfección, pero casi, perfeccionando sus propias herramientas para lograr atraer la atención de líderes, de multitudes, para hacerlos ver que el plan de Dios era un fracaso. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Adelante. ¿Cuál era la otra causa por la que Dios permitió que el enemigo fuera suelto? Porque sí, cuando no la conoces te preguntas, ¿por qué lo dejaste, Señor? Si ya lo tenías en la mano. Ya lo tenías, como dijeran los niños, de pechito. Ya lo tenías ahí, ¿para qué lo dejas, no? Pero Dios es justo. Y Dios espera que la humanidad, nosotros podamos seguir entendiendo que Dios es justo siempre. ¿Cuál es el otro punto? Mostrarnos que la depravación de la humanidad es incambiable y es incorregible. Las personas pueden pasar tiempos difíciles, pero anhelan, desean cambiar, pero si el poder de Dios no es capaz de penetrar a lo profundo de sus corazones, no puede haber un nuevo nacimiento. Lo único capaz de transformar a una persona es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, cambiando nuestras mentes, cambiando nuestra naturaleza, transformando nuestras conductas, llevándonos paso a paso en un proceso depuratorio para que alcancemos reflejar el carácter de Él sobre la faz de la tierra. ¿Estamos bien? Esto es lo que está haciendo. Así que entonces, tenemos un texto, si Jeremías 17:9, si alguien lo tiene, por favor. Adelante. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Exactamente, eso es lo que dice Dios acerca del hombre. Una vez más, los últimos días, hablando en el contexto de Apocalipsis, todas esas personas van a ser evidenciados que pueden estar prácticamente en un contexto donde las cosas son tan distintas, pero que mientras su condición interna no sufra un impacto divino, ellos van a seguir igual. Es como dijera Pedro, ¿no? Que la puerca lavada se vuelve a lodo. Es decir, se puede tener un entorno grato, pero mientras no cambie lo interno del corazón, tarde o temprano eso va a brotar. ¿Sí? Cada persona tendrá su propia agenda. Es decir, podemos tú y yo como hoy conocer personas que se ven bien, que tienen cierto trato, pero lo interno es lo que va a revelar realmente quién es y lo que hacen.
Nos podrán engañar en un momento determinado con la apariencia, pero se están engañando a sí mismos y el día de mañana, cuando todos se den cuenta quién es, a veces ellos mismos se creen sus propias mentiras y viven ese estilo de vida que les es tan característico. ¿Comentarios? Entonces hay dos razones básicas por las cuales el Señor le vuelve a abrir la puerta a este personaje turbio que no huele a azufre, que no es rojo, que no tiene cuernos, ¿ok? Tenemos que quitar esas ideas que prácticamente las tenemos ahí. Pero ¿cómo saldrá de la prisión? La Biblia nos dice que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto implica y nos da una idea que cuando un león es enjaulado, está enclaustrado, no pierde, en este caso este personaje, ni su naturaleza perversa, agresiva, sanguinaria, sino que cuando es liberado, lo hace con mayor fuerza, con mayor ataque, con mayor impulso, porque sus fuerzas que habían sido reprimidas las va a colocar sobre quien esté disponible para esto. Así que estando prisionero, reiteramos, y algo que necesitamos puntualizar, nunca perdió su capacidad de pensar, de depurar sus planes, nunca cesó de seguir avanzando en cómo daría pasos o actividades para lograr obtener su maldito, perverso deseo de cambiar la historia de la humanidad. Esto también puede referirse a una gran cantidad de personas que lamentablemente cuando son colocadas en prisión, algunos no cambian. Una minoría, por supuesto que cambia. O sea, no podemos decir una minoría cambia, pero a veces la prisión se convierte en la gran escuela del mal. Y quienes tienen la voluntad, la capacidad para soportar eso y se restringen, esos son los que sí valen, aquellos que aprendieron de sus errores. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué va a pasar? Hay dos cosas que el enemigo conoce muy bien. Y eso es donde tenemos que colocarnos. Conoce cómo opera la naturaleza del ser humano. No ha cambiado. La naturaleza humana sigue siendo la misma. Pueden ser los tiempos, los que avanzan, lo que se escribe en la historia. Puede haber una diversidad de culturas donde hemos venido avanzando de una manera contemporánea. Pero la naturaleza en su arraigo, en su profundidad, es la misma desde que inició el hombre hasta el día de hoy. Y eso el enemigo no lo descartó. Él la aprovechó, sí. Nada más añadiría el asunto de la naturaleza caída. Exacto. O sea, porque nuestra naturaleza antes de la caída era otra. Exactamente. Y venimos a ver que nuestra naturaleza caída. Así es. De eso estamos hablando, ¿no? En que todas estas personas que están ahí, su naturaleza es incambiable. No va a haber algo subjetivo que pudiera darnos la idea de que todo ha trascendido, no. El enemigo, al conocer cómo operan los deseos, cómo opera la misma inclinación natural del ser humano, va a aprovechar, porque recuerden, el enemigo es hábil, es agudo, es capaz. Si hay alguien que tiene un alto grado de efectividad en observar, en mantenerse firme, en no dar tregua, en seguir avanzando en sus propósitos, es el enemigo. Y al conocer cómo funciona la naturaleza humana, ¿qué hizo con el Señor Jesús? Trató de seducirlo como la naturaleza humana. Mira, ¿para qué quieres ir a la cruz y perder tu vida y andar en conflicto? Mejor póstrate, adórame y todo te lo voy a dar. Qué tremendo, ¿ah? O sea, porque conoce al ser humano. ¿Y qué es lo que ha pasado últimamente? Hoy los grandes consorcios que están siendo fundados por mujeres y hombres con un alto grado de efectividad financiera, solo nos están revelando cómo generaron sus dineros. Nos están revelando cómo el enemigo sigue dando lo que quieren. Y les brinda esto como resultado de su avaricia, de su codicia, porque su corazón, su deseo es similar en todas partes. ¿Hasta dónde están llegando empresas como Parenthood
que es donde la gran mayoría de mujeres en los Estados Unidos van y abortan, ¿cuánto negocio se genera a través de esto? Millones y millones de dólares. ¿Y quiénes son los que se benefician? Una gran cantidad de personas que son los que hoy están encumbrados en el poder y quienes están tratando de dictar no solo la política mundial, sino forzar a las naciones a beber de su mano, a que ellos sean sujetos de una servidumbre como resultado de tener el poder, de tener herramientas para proveerles vacunas, para hacerles saber que ellos tienen el control de las condiciones actuales. Hace 2 días, Hell Gates acaba de hacer una declaración perversa. Escuchándolo, le preguntaron si esta condición del COVID iba a concluir y dijo no, nos falta hasta el 2022 donde tengamos las herramientas para que esto se acabe. En otras palabras, ellos están maquinando planes perversos para seguir propiciando que la gente siga en el temor, que la gente siga enclaustrada y estén dependientes de lo que ellos digan y opinen. Fauci, el hombre de salud de Estados Unidos, aún continúa en su actitud de seguir queriendo manipular a las personas para decirles que si no te cubres la boca, vas a generar no solo contaminar, sino vas a ser contaminado y vas a perder la vida. Pero qué casualidad, cuando le preguntaron acerca de las protestas, él dijo, no hay problema. Y las reuniones de iglesia sí contaminan. Las reuniones en los hogares sí contaminan. O sea, percátate. El enemigo ha estado buscando cómo seguir controlando lo que el hombre anhela. Y lo que más anhela el hombre, ¿qué es? Poder, autoridad, posición, status quo. O sea, eso es por lo general lo que las personas encumbradas quieren tener. Un sentido de independencia, pero a la vez de ser los señores que gobiernen y determinen el curso de las vidas de otras personas. Así que este es un conflicto que se tiene. El enemigo conoce perfectamente la naturaleza del ser humano, por eso es que generará más grandes estragos y quizás sean los más grandes números de la historia lo que él produzca en esta etapa final. Fíjate, qué perverso. Pero aquí tenemos el conflicto. No solo conoce la naturaleza humana, sabe cómo opera el pecado. Tiene la capacidad de ser tan sutil y de influenciar las vidas, las conductas, que es capaz de arrastrar a muchos, incluyéndonos a nosotros. Tú y yo no estamos exentos. El pecado tiene una enorme influencia de atracción, como es la ley de la gravedad. Tú y yo no estamos exentos. Gracias a Dios, la nueva naturaleza nos propicia cierta defensa para no ser atraídos tan rápidamente, pero el enemigo tiene a todo el mundo cautivo, por una u otra razón. Así que conjugando estos dos aspectos podemos decir qué perverso. Porque él va a manipular voluntades, va a manipular las vidas y los va a inclinar una vez más de la manera que ellos jamás habían pensado que volverían a ser igual o peores. Ay, qué tremendo. ¿Comentarios? Uno de sus grandes bastiones, uno de los grandes bastiones de Satanás es hacer pensar al hombre que esta tierra no tiene final. O sea, que no vamos a Exacto. terminar, o sea, que vamos a estar al rato en Marte, vamos a generar agua, todo va a cambiar. O sea, que esto no tiene final. Así es. Todo va a continuar y continuar. Por eso es que dice uno, ¿cómo van a poder ser engañados los que estuvieron en tanto? Porque piensan que no hay final. Exacto, exacto. Y hay otra cosa muy interesante que acabas de mencionar que lo vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden, ¿qué sucedió cuando el enemigo le da tanta capacidad de conocimiento, de acceso a las ciencias, a las tecnologías, a la bestia? Desarrollaron una enorme cantidad de condicionantes que nunca en la historia se había visto. Y entre ellas está la ciencia que estás mencionando, de hacerles creer que va a ser posible trasladarnos de aquí a Marte en un abrir y cerrar de ojos, una teletransportación, XX cosas. Va a haber una gran cantidad de exposición científica
Si nosotros creemos que Nicolás Tesla tenía una gran cantidad de descubrimientos que no se han hecho tan públicos y que eran impactantes como para generar una gran condición de asombro, por ejemplo, una máquina que él inventó que hacía temblar en ciertos lugares, no lo hizo para destrucción, era para propiciar, generar energía, para liberar energía. Tenía la oportunidad de generar electricidad sin tener que conectarte a los postes de luz. O sea, tenía una enorme cantidad de inventos. Si esa es una mente que se ejercitó, como decía Einstein, que el conocimiento sin práctica es nulo, ¿cuánto el enemigo será capaz de alcanzar y de poseer ese conocimiento tan profundo, máxime para desarrollarlo en su perversión? Así que el enemigo les va a dotar de una gran cantidad de aspectos que los van a contener ahí. Bien, ¿qué va a suceder cuando coloque juntas, o estos dos aspectos cuando los coloque juntos? Una vez más, el maestro del engaño volverá al escenario. Ya no lo hará a través de alguien. Lo había hecho a través de la bestia y a través de la ramera. Había estado con el falso profeta. Pero ellos ya no están en el escenario. Recuerden, ellos fueron lanzados al lago de fuego. Ellos están ahí. Así que ¿quién iba a encabezar? Ahora él directamente es quien hará presencia. Físicamente no lo podemos ver, él es espíritu. Pero tiene miles de formas. Él puede, ¿por qué no? En un momento dado podrá quizás materializarse, no sé. Pero va a estar al frente haciendo esta labor. Y es donde decimos, ¿cómo lo va a hacer? Eso es lo que quienes estén ahí lo van a constatar. Así que, ¿cómo lo hizo? Recuerden, anteriormente había acaparado las miradas, la atención del mundo entero, porque con sus alianzas, tratados, había llevado a la ciencia a un nivel que nunca antes se había percibido. Adelantos en los campos de la ciencia, de la tecnología. Los medios habían alcanzado una depuración en los sistemas de salud. La economía había sobrepasado las expectativas y les brindó 3 años y medio de una seguridad económica como jamás antes el mundo la vivió. Les proveyó de todos los recursos para que tuvieran acceso al bienestar social. Todo absolutamente lo tenía ahí. Pero logró cambiar soberanías, logró cambiar naciones para ser una sola. ¿Hasta dónde pudo haber llegado para convencer a las naciones? Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, muchos presidentes no desean tener que alguien robe la soberanía en su país, pero en ese tiempo muchos le van a decir, aquí estamos. Van a cambiar sus recursos y los va a involucrar en el plan para que ellos, paso a paso, empiecen a convertirse en los peones de su ajedrez. ¡Qué increíble! Pero eso es lo que va a hacer el adversario. ¿Sí? ¿Comentarios? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué va a hacer entonces? Antes, cuando salga el enemigo, su propósito será incitar, propiciar que las naciones vuelvan a unirse en su plan para lograr descalificar a Dios, para atacar con todo lo que tenía Dios. ¿Y qué va a hacer? El milenio lo va a tratar de hacerlo aparentar como un fraude piadoso. Va a decir, 1000 años. ¿Qué son 1000 años cuando yo les ofrezco una eternidad? Lo que decía Adrián. ¿Qué son 1000 años si yo les puedo dar mucho más de lo que ustedes vivieron sobre la faz de la tierra? Lo que hoy ustedes vivieron no es nada de lo que yo les puedo dar y lo que yo les voy a enseñar. Qué increíble. Ahora qué. Bien, vamos adelante. Dice el verso 8 que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Gog y Magog. ¿Cuál es la peor tragedia que vamos a encontrar? El milenio es prácticamente la expresión de un gobierno perfecto, porque el Señor Jesús es quien estaba ahí gobernando.
las personas que van a estar ahí van a repoblar la tierra, quienes estén ahí. Yo creo que va a ser la más grande población del mundo como nunca antes. Hoy se ha estado buscando disminuir la población mundial a través del aborto, a través de vacunas, a través de eutanasia, a través de enfermedades prefabricadas como las actuales, a través de guerras. O sea, se ha buscado eliminar la mayor cantidad posible de habitantes. Como esas piedras que están en Carolina del Norte, donde no sabemos quién las escribió, cuándo están o cómo fueron colocadas, pero lo que está escrito ahí en su orden mundial que ellos tienen determinado, es un plan perfecto que está plasmado ahí en esas piedras. Uno de sus argumentos dice que debe haber máximo 500 millones de personas para habitar el planeta. China los rebasó. China tan solo ya los rebasó, ¿no? Bueno, hoy el atentado contra ¿qué es? Contra la vida. Porque esto es precisamente lo que el enemigo está buscando, matar, hurtar y destruir. Pero en el milenio será revertido este orden. Se propiciará la vida en su máxima extensión porque florecerá la vida. Ahí no habrá ya problemas acerca del ambientalismo. Se acabaron los problemas de ambientalismo. No habrá ambientalistas en las calles gritando. No habrá deshielos. No habrá incendios ni provocados. ¿Ok? Esto es a lo que nos estamos refiriendo. Pero hay algo muy importante que está aquí, que lo coloqué aquí. Un perfecto medio ambiente no puede producir corazones perfectos. Un ambiente perfecto no produce corazones perfectos. En otras palabras, no es el medio ambiente lo que cambia a las personas. Muchas personas van a estar ahí viviendo lo que jamás sus propias mentes pudieron haber pensado. La enfermedad no será más una realidad de esos 1000 años. Fíjate bien. No habrá enfermedad. La maldad desaparecerá, la violencia desaparecerá. Habrá equidad, habrá justicia. Y hay un texto que me gustaría que lo vieras. A ver si es el que... Isaías 65:20. Y nos da condiciones preciosas de lo que va a acontecer bajo ese gobierno. La tierra será poblada de una manera sustancial que superará. ¿Por qué? Porque Dios hará producir aún al mismo desierto para que se tenga abundancia en todos los sentidos. El agua no escaseará, habrá todo. Isaías 65:20, por favor. No habrá más allí niño, ¿sí? Que muera Sí. de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Fíjese bien. Habrá una extensión de vida. Pero si no se convierten, los que están ahí seguirán teniendo su misma condición pecaminosa. Su naturaleza no va a cambiar aun cuando estén en un perfecto ambiente. Pero hay algo más importante. Ellos van a ver físicamente al Señor. Eso es lo más impactante. Vamos a ver Jeremías 31, versos 33 y 34. Ellos van a ver físicamente al Señor, porque Él estará gobernando esos 1000 años. No van a ver al Padre porque el Padre no lo puedes ver, pero al Señor Jesús sí se puede ver. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando el Señor Jesús apareció y dice, pon tu mano, toca mi cuerpo. O sea, el Señor Jesús es visible. El Padre Celestial es quien no es visible físicamente. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Sí? Jeremías 31, 33 y 34, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No solo está hablando de un conocimiento acerca de quién es Dios, es decir, nuestra capacidad de pensamiento, razonamiento para saber quién es Dios, sino que tendrán la oportunidad de ver a Dios, o sea, ver al Señor Jesús frente a frente. Eso será impactante. Pero, ¿de qué vale conocer al Señor Jesús si tu corazón no cambia? Eso es lo que estamos diciendo. No habrá un cambio interno. ¿Cuántos conocieron al Señor Jesús mientras Él tenía su ministerio terrenal? Cientos, miles. Y no se convirtieron por verlo, ni aún con los milagros que pudieron contemplar. Aún aquellos que palparon milagros no se convirtieron. Para algunos los milagros fueron el medio para conocer a Dios, pero para otros no fueron más que simplemente el deber de Él de sanarlos, pero sin relación con un cambio en su corazón. ¿En dónde? En el milenio, prácticamente quien estará ahí son los salvos, serán aquellos que están conociendo al Señor, pero los que habitaron, los que van a repoblar la tierra durante ese tiempo, van a tener el privilegio una vez más de ese contacto, pero no van a nacer de nuevo. Lo único que no va a cambiar, porque el Señor va a alterar todo el orden que se conoce, no va a haber contaminación, no va a haber absolutamente nada que pueda dañar, que pueda herir. Aún las bestias salvajes van a caminar juntas. Hay otro texto donde dice que van a estar juntos y un niño los va a pastorear, al león y al cordero. O sea, va a haber una paz que jamás se había vivido sobre la faz de la tierra. Por eso mencioné que sería como una extensión del cielo sobre la faz de la tierra por 1000 años. Todo va a cambiar excepto la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque esa es una decisión. ¿Sí? ¿Comentarios? Entonces, ¿cómo va a ser este personaje para lograr llevar a cabo sus perversos propósitos? El Señor les dio una calidad de vida con una extensión de vida. Les proveyó de todo lo que este planeta, y quizás voy a atreverme a decir algo que no es muy contundente, pero probablemente sería como lo que le sucedió a Adán y Eva en el paraíso, que la tierra florecía, que la tierra brindaba todo, que era potencialmente posible que todo lo que se sembrara tenía la capacidad de producirse, de dar fruto. Habría una gran cantidad de alimento que va a ser superior a las necesidades del planeta. Wow. ¿Hasta aquí vamos bien? Así que lo que estamos hablando es que el último engaño del enemigo para llevar a la humanidad una vez más para cumplir lo que él pretende, su malvado propósito. Bien, mencioné acerca de Gog y Magog. Estas dos, aquí tenemos nada más una postura que necesitamos disipar. Gog y Magog, en términos generales, primero, son dos etapas o dos momentos de la historia. La primera, esto ocurre cuando Rusia y Egipto tratan de invadir en la primera mitad de la tribulación a Jerusalén, que es cuando la bestia desenvaina la espada y empieza su perversa actividad hostil para mostrar su poder sanguinario y dominar a Rusia y Egipto. ¿Ok? Esa es la primera que aparece en Ezequiel 38 y 39. La segunda etapa, aquí es donde vamos. Está hablando de los líderes que todavía poseían o poseen en ese momento autoridad sobre las personas alrededor. Y Magog significa pueblos, es decir, la reunión o la unificación de las naciones en pos de estos líderes perversos que Satanás los encabezará para ir y luchar contra el Cordero de Dios. ¿Comentarios? Hay dos textos que me gustaría si no los escribí. Uno es Apocalipsis 19, versos 17 al 21. Ese es en relación con la primera mención de Gog y Magog.
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué está diciendo? Que el capítulo 20 es distinto porque está hablando de una rebelión mundial. No está hablando de las naciones involucradas únicamente en este contexto de Gog y Magog. Ahora está hablando de una invasión mundial. Y debo hacer paréntesis. Hay 2 ciudades únicamente en Apocalipsis mencionadas. Hablando de reino, hablando de poder, de autoridad, de posición. Y la primera es la amada Jerusalén, la ciudad amada del rey. Jeremías 3:17, si alguien lo tiene. Y lo que vamos a ver es que estas 2 ciudades o estos 2 reinos son antagónicos, con diferentes intereses, diferentes agendas, con diferentes medios para lograr sus propósitos. Y es aquí donde entramos, porque es la etapa final a la que ya nos dirigimos. Jeremías 3:17, por favor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ni andarán más tras la Ajá. dureza de su malvado corazón. La amada Jerusalén, la ciudad que en la mitad de la tribulación Rusia, Egipto y sus ejércitos trataron de invadir, y es donde la bestia, recuerdan que había firmado un tratado de paz, que había paz en todos los lugares. Cuando estos se sublevan, los gobierna, los domina y ahora los hace sus vasallos. Y es cuando entra la bestia a Jerusalén para tratar de contaminar el templo, donde decía Mateo 24, donde dice el Señor: cuando vean la abominación espantosa, los que estén ahí en las calles corran, porque es el final. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Sale? Ya pasamos esa etapa, ahora nos encontramos aquí. Y la otra ciudad es donde la ramera, Roma, había estado sirviendo como el centro de operaciones de la bestia. Ahí donde desarrollaron, como en los laboratorios actualmente, un desarrollo de todos sus planes hasta lograr depurarlos y llegar al punto de tomar el control del mundo entero. Ahí es donde la bestia se convirtió en el dictador mundial, donde la iglesia apóstata fue el medio para tratar de evangelizar a todos y llevarlos en una misma religión, a hacer una unificación mundial por encima de las diferencias de sus posturas. Pero es lo que está sucediendo. Recordemos, hasta ahorita no han confirmado Roma que septiembre o octubre es una vez más el escenario donde el tratado que hizo con los árabes lo iban a colocar una vez más abierto al mundo para que asistieran los jefes de naciones y firmaran ese tratado. No he escuchado últimamente que sea esa convocatoria, al menos el año pasado así lo fue, o en febrero en mayo que lo tenían preparado, pero hasta ahorita no he sabido si se han convocado, pero ese tratado sigue ahí. Pero qué tremendo, que ahora este hombre, Kirchner, que es yerno de Donald Trump, hace una jugada o un cambio radical de planes. Propicia que las naciones árabes se sumen a un cambio para extraerlos prácticamente de esta nueva postura que habían firmado para unirse a Israel. Es decir, no están hablando de una alianza para pelear juntos, pero al fin y al cabo es una alianza donde ellos ahora están buscando tener nexos, relaciones de todo tipo, científico, económico, porque para ellos Israel representa una potencia que va a proporcionarles una gran cantidad de recursos para ellos, no solo hablando de turismo, no solo hablando de finanzas. Israel se va a convertir en una potencia increíble. De por sí lo es. De por sí lo es. ¿Y qué van a buscar ellos? Su tecnología. ¿Qué van a buscar? Aprender de ellos cómo han hecho que el desierto florezca. Cómo vivir
por encima de la adversidad. Y aunque ellos tienen una gran cantidad de recursos, estos países árabes que firmaron, finalmente están indefensos. Porque ellos consideran que su riqueza es su fuerte, pero carecen de todo lo más elemental en cuanto a ejércitos, en cuanto a tecnologías. Ellos dependen del mundo. Pero qué impactante que ahora este hombre propicia la unificación. Y aquí es donde empezamos. Porque ese tratado es la antesala del final. Porque cuando las naciones digan paz y seguridad, o sea, a mí me impacta que estamos siendo los testigos oculares de la historia. Ante nuestros ojos se están cumpliendo las profecías que muchos, como dijo el Señor Jesús, muchos quisieron ver mi día y se quedaron atrás. Y nosotros somos la generación privilegiada que está ahora sí que palpando prácticamente el final. No sabemos si somos la última generación, yo creo que sí. No lo podemos asegurar, nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que hemos estado viendo hasta ahorita, prácticamente estamos al final. ¿Sí? Estados Unidos acaba de comprar un terreno en Jerusalén para hacer su embajada. Este es el golpe más tremendo. Si de por sí el año pasado, cuando anunciaron que ya Jerusalén para Estados Unidos representaba a Jerusalén ser la ciudad emblemática, porque es Tel Aviv, la capital prácticamente de Jerusalén, digo de Israel, ahora que lo trasladen para declararla que es la capital, el mundo árabe y los que están fuera de este contexto que firmaron, Irán, Turquía, van a empezar a tratar de generar una gran cantidad de estragos. ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos entonces adelante. Dice aquí, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Sabemos quién es? Y de Dios descendió fuego del cielo y la consumió. Esto quiere decir entonces que la ciudad donde imperó la bestia, donde había surgido todo ese gran conflicto que amenazaba al mundo antes de conferirles los grandes laboratorios que descubrieron cómo hacer que la vida se prolongara. Esto es algo que nos va a costar trabajo, pero ellos van a proponer otro aspecto que mencionó Adrián. Estos laboratorios van a encontrar o van a buscar la forma de cómo prolongar la vida, de cómo hacer que la gente viva más. No estamos hablando de que se mueren y los ponen en esas cámaras de hielo o de para preservar su cuerpo hasta el día en que encuentren la fórmula para hacer que las personas extiendan su vida. ¿Qué es lo que va a pasar? La rebelión que este enemigo va a buscar es porque les va a ofrecer algo que ellos anhelan y que no te han tenido. Recuerden, estuvieron a un paso del paraíso, vivieron un paraíso terrenal, pero seguían muriendo. Fíjese bien, ¿qué es lo que el enemigo pudiera dar, ofrecer? Y es muy bueno, a lo mejor no es tan fácil decirlo, pero cuando lo estudias, puedes entenderlo. Desde el libro de Génesis, capítulo 3, versos 4 y 5, el enemigo dio las muestras más contundentes de cuál sería su arma favorita para el final de los tiempos. Por ejemplo, hoy tenemos para las damas y también para caballeros el antienvejecimiento, ¿no? Por eso nos vemos bien cada vez, sí. Pero yo creo que no estamos tan lejos de no morir más que por una muerte súbita. Sí. O sea, ya hay estudios, ya está comprobado. O sea, cada vez nos queremos asemejar a ser hombre Dios. Exacto. ¿Sí? O sea, toda la vida hemos pasado, hace 500 años la gente se muere de 50 años, 45 años. ¿Sí? Ha ido subiendo el nivel de vida. ¿Sí? Ahorita el promedio de vida es a los 80 años. Uh-huh. ¿Sí? 74 para los hombres, 80 para las mujeres. Pero en un momento dado, con nanotecnología, con la biotecnología,
Exacto. o sea, si yo yo creo que ya se puede ahorita yo cambiar un brazo o hacer un brazo biónico, si conectado al cerebro y moverme, o sea, que sí se va a llegar al punto de que solamente con una muerte súbita pudieras morir. De las demás maneras no se puede morir. A mí me causó, cuando yo leí esto, más bien una diferencia de clase social. Ese es otro punto. Una clase social que sí va a poder pagar. Exacto, que tiene acceso. Que va a poder gobernar durante muchísimos años, mientras una clase social muy pobre que no va a poder pagar. Va a trabajar para ellos. Y que va a estar trabajando. O sea, yo creo que esa va a ser realmente la diferencia social que se va a ver, pues, ese clasismo. Eso es lo que se está viendo y se va a ver y se va a agudizar. En los últimos tiempos se va a agudizar porque esos 500 de millones que ellos quieren es precisamente 500 millones de personas sanos que tengan la gran capacidad de generar las riquezas para que ellos puedan vivir como dioses sobre la faz de la tierra. Sí se puede, o sea, ya con la inteligencia artificial. Claro, y estamos muy cerca. Esto es precisamente lo que desde el principio el enemigo declaró. Versos 3, 4 y 5, por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está. ¿Ya son los 4 y 5? Sí. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que el enemigo tendría en su capacidad de articular todo ese desarrollo de perfeccionamiento de sus planes como para llegar después de un preámbulo de un paraíso que pudiera ofrecerles a todas esas cantidad de millones y millones de personas para poderlas influenciar para rebelarse contra Dios? La vida, la extensión, la prolongación de la vida. Esto es lo que estaba tratando y es lo que vamos a ir viendo. Los laboratorios, la ciencia, la nanotecnología, la biotecnología y todas las ramificaciones de la ciencia van a empezar o ya están trabajando sin darnos cuenta en la capacidad de prolongar la vida de una manera en que sean años y años. Así es. ¿No? O sea, para nosotros ahora se nos está convirtiendo en algo accesible, fácil de digerir. No es tan difícil, pero si esto lo hubiéramos colocado hace 30 años, esta propuesta hace 30 años parecería como contraria. Así es, irracional, sería rechazable, porque no se tendrían todos los argumentos y hoy los tenemos. Hoy sí podemos creer que es posible viajar a otro mundo, a otro planeta. Hoy lo podemos creer. ¿Y qué va a pasar? Que el enemigo dice, mira, ustedes están peleando por la tierra viendo un universo tan grande, teniendo nosotros la capacidad que ustedes puedan tener vidas prolongadas, brindándoles una vida en otro planeta. ¿Tú crees que muchos no van a querer embarcarse? En el libro de Job, verso 2-4, esta es y siempre ha sido, recordemos desde los tiempos antiguos, una ficción que hoy se está llegando a una realidad. La prolongación de la vida. ¿Recuerdan el elixir de la vida? En una de las películas de Indiana Jones, se estaba buscando el cáliz de la eterna juventud. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa película? ¿Y es por qué? Porque ese ha sido el querer ser dioses sobre la faz de la tierra y no aceptar que somos mortales. El santo grial, exacto. ¿Qué va a pasar? La capacidad inventiva o creativa del adversario, al conocer la naturaleza humana, sus deseos, al querer conocer el hombre, ¿qué es lo que más quiere el enemigo? Ya lo sabe. No es Dios, pero conoce la naturaleza humana. ¿Qué va a propiciar? Proponerles lo que nadie jamás les había hablado. El Señor a nosotros nos dijo vida eterna. Pero para eso necesitamos conocerle, arrepentirnos, nacer de nuevo, morir físicamente y entonces tener vida eterna.
Pero lo que el enemigo va a hacer es, no van a morir. ¿Cómo? No van a morir. Y es que también, pastor, psicológicamente la voluntad del ser humano es sobrevivir. O sea, es más, ni siquiera suicidándote te quitas la vida, porque al suicidarte te quitas el problema, porque quisieras tener la vida. Si no tuvieras el problema, sigues con la vida, ¿sí? O sea, es el primer instinto de sobrevivir, es lo que más haces. Tú levantándote, lo que quieres primero es sobrevivir. Estoy hablando de una parte natural, ¿sí? Y eso es lo que haces. Sí. Ya después, la continuación es buscar el placer, o más bien evitar el dolor y buscar el placer. Eso es lo que haces naturalmente. Sí. Pero lo primero Y eso lo dice Job 2:4, por favor. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene lo va a dar por su vida. Fíjense bien la profundidad de la declaración. El enemigo es raro que diga ciertas verdades. Pero lo que estaba diciendo el enemigo es porque conoce la naturaleza del ser humano. Y está diciendo, todo lo que tiene lo va a ofrecer por tener vida. A esto nos referimos, por ejemplo, el último engaño. Las multitudes van a ir en pos, no de una vida eterna como nosotros la esperamos, sino una vida eterna sobre la faz de la tierra, donde nunca se va a acabar, donde siempre van a tener acceso a todo. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Wow. Así que entonces tenemos la conclusión. El juicio de Dios es justo. Ha probado y ha demostrado que las naturalezas son incorregibles, que la perversidad del enemigo solo busca tiempo y espacio para seguir depurando sus planes y trasladarlos hasta tratar de alcanzar sus propios intereses, su propia agenda, sin importar cuánto sea el costo. Al enemigo no le importan las vidas, al enemigo no le importa el dolor. Es un ser tan perverso que en esta aventura de enfrentarse al Señor, lo hace como todo un jugador, lo apuesta todo, no tiene nada que perder y tiene todo por ganar. Pero es imposible que gane, su derrota era inminente, es como dijeran los antiguos, la crónica de una muerte anunciada. Y esto es lo que nosotros sabemos. Y los creyentes debemos mantener nuestra objetividad espiritual muy clara. El enemigo no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar. Dios tiene control. Pero Dios está demostrando el por qué permitió esto. Ni aún en el milenio, los que nacieron, vivieron, repoblaron la tierra, ellos tuvieron un medio ambiente casi diríamos perfecto. Conocieron al Señor, lo conocieron. Pero eso no hace el cambio. Mientras no hay un arrepentimiento genuino, nadie puede cambiar. Un medio ambiente no transforma vidas. Un medio ambiente no transforma corazones. Es un arrepentimiento lo que hace posible. Bien, hay dos cosas acerca de este juicio seguro. La primera nos dice aquí, una ardiente y crítica muerte. Wow. Dios nos dice cómo va a suceder. A mí me impacta porque la tecnología que ellos van a tener para enfrentar a Dios, creo que ni siquiera hoy nos podemos imaginar lo trascendente, los implementos, los descubrimientos que ellos van a colocar para tratar de hacer frente a Dios. Y la segunda que tenemos aquí es que van a ser calcinados porque el fuego va a descender del cielo. Si se fijan en el capítulo 19, el Señor dice, vengan aves y coman, van a comer. No, aquí van a ser, ahora sí que llevados al horno. Van a ser calcinados instantáneamente. ¿Por qué? Puse dos textos solamente porque no es nada nuevo para la Biblia enseñar que Dios es fuego consumidor. Génesis 19:24
y otro si tiene Ezequiel 38:22, por favor. Rodrigo hizo dos comentarios. ¿Sí? Dice, el rey de la mentira negociando mentiras serán como Dios. Su método sigue siendo el mismo, la avaricia y la curiosidad para el hombre causa de su ruina. Exacto. Engaños diabólicos. Así es correcta esa apreciación, Rodrigo. Gracias por compartir con nosotros. Y el otro dice que su derrota es inminente, mas como buen cobarde desea llevarse a todos los que pueda con él. Él ya no tiene nada que perder. A él le interesa arrastrar a todos los que pueda. Si en el cielo no le importó arrastrar a una gran cantidad de ángeles que dejaron su posición por seguirlo, ¿cuánto más sobre la faz de la tierra? El Señor Jesús declaró que la naturaleza del enemigo es hurtar, matar y destruir. Un proceso degradante que lleva a las personas hasta acabar al final. Bien. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Desde el principio Dios ha revelado que para Él no es imposible hacerlo. Otro 38:22 de Ezequiel, por favor. Es increíble que hoy nosotros no podamos entender que Dios sigue teniendo sus mismas facultades que antes. Dios no ha mermado en su habilidad, en su capacidad. Él es Dios. Por eso dice el texto, la mano de Dios no se ha cortado. Ezequiel, la mano de Dios no se ha cortado. En otras palabras, no ha sufrido alteraciones, no ha tenido un conflicto, no ha tenido una condición de disminución. ¿Sí? Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Es lo que Dios ha prometido que hará. Va a hacer descender fuego de tal manera que va a consumir a todos los involucrados. ¿Cuántos millones habrá? Porque son naciones, recuerden, los que se van a conglomerar alrededor de la gran ciudad, de la ciudad amada. Pero no se va a hacer un disparo de parte de Dios, no se va a hacer ningún ángel responsable, no se va a perder ninguna vida en relación con los santos. Lo que está diciendo es que en un instante, cuando menos lo esperan, cuando ellos estén ahí preparando toda su estrategia, porque va a haber estrategas y el enemigo es capaz de hacerlo, pero mientras están dilucidando quién, cómo y cuándo, llegará la incineración por completo. Así que no va a haber ahí ya más contaminación, van a ser incinerados a la primera. Qué increíble. Así que lo que más el enemigo les prometió, no lo cumplió. El mundo va a llegar a un final y Dios les dio la oportunidad hasta el último instante. ¿Ok? ¿Comentarios? Antes de concluir. Son clases muy demandantes, ¿sí? Pero eso es algo que se va a ver. Nosotros estamos hoy mirando una gran cantidad de aspectos que me impactan. La manipulación en los alimentos, que eso está surgiendo enormemente porque es controlar a la humanidad a través de los alimentos, es controlarlos. No solo Monsanto, hoy están colocando una gran cantidad de alimentos como no propicios. De hecho, están tratando de retirarle no a los alimentos, sino hacernos creer que ya los alimentos no deben tener las propiedades de vitaminas, minerales, porque son nocivos. O sea, necesitamos darnos cuenta que estamos viviendo eso. Este es algo que se tienen años ya viviendo en este contexto. ¿Cómo? Pues es tratar de disminuir la población, tener el control de la población, y recuerden, estamos por llegar al punto en que el efectivo va a desaparecer. Y cuando una nación controla nuestra economía, controla comportamientos, controla conductas. La economía mundial
está cerca de llegar a un acuerdo para hacer una sola moneda. El Señor nos ayude. Así que hoy, si tienen oro, ténganlo, plata. No tenemos más que para comer hoy. No, pero al final, pero al final, níquel, ¿no? O sea, todo lo que se tiene, estos son los valores que se van a preservar. Esos serán los medios de cambio. Así que las monedas un día, que de hecho hemos hablado que el dinero es una percepción mental. El dinero es simplemente una ilusión. Le conferimos un valor a lo que es cuando en realidad no tiene valor. ¿Ah? Así que las grandes economías. Bien, comentarios antes de irnos. Excelente. Terminamos entonces. Yo lo soy muy silencio. Ay, Dios. El Señor nos va a ayudar. Así que estemos alertas. Recuerden, estemos atentos. Los acontecimientos nos están llevando a subrayar que Dios sigue teniendo el control y nos está mostrando que cada palabra profética está llegando a su cumplimiento. Está llegando y lo vamos a ver. Y esperemos que el Señor un buen día venga por nosotros antes de que llegue ese momento. ¿Sale? Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Entendiendo que tú tienes un plan perfecto y nos lo has revelado desde el principio, Señor. Ayúdanos a no permanecer indiferentes, ni a jactarnos, mi Dios, sino antes tratar de vivir día con día en relación con lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a extender a otros también este conocimiento para enriquecerles y así, Señor, también conozcan tu gracia. Mi Dios, este es un tiempo de gran inversión y sé que lo que mis hermanos hacen, tanto presentes como a través de internet, sabemos que tendrá un aspecto de utilidad en un futuro inmediato. Te agradecemos la oportunidad de disfrutarlo. En el nombre de Jesús, Señor, preserva nuestra vida y guárdanos ahora que regresamos al hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Gracias, Dios los bendiga. Bendiciones.